yo lo quiero invitar a abrir en el libro de Jueces. El libro de Jueces número 6. Y Jueces es un libro que últimamente me está gustando mucho. Y tiene muchas historias lindas. Me encanta leer las historias ya desde hace tiempo, de chico, de una vuelta mi papá me decía, bueno, ¿querés aprender a leer la Biblia? Tenés que leer las historias, los historiadores de la Biblia. Y eso te fortalece, vas aprendiendo de ellos lo bueno y lo malo, ¿sí? También. Y uno aprende, ¿no? Y hoy vamos a ver una historia de Gedeón, ¿sí? ¿Cuánto conoce la historia de Gedeón? ¿Cuánto la leyeron? ¿Sí? Y es una hermosa historia, pero miren lo que dice, ¿lo encontraron? Jueces 6, 1, dice, los israelitas hicieron, ¿qué dice? Lo malo. Esta es otra versión que yo tengo. Hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. ¿Cuántos años? 7 años estando en esclavitud. La semana pasada habíamos escuchado la historia, ¿sí? Que había 20 años de esclavitud el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo estuvo en esclavitud el pueblo de Israel, no? Y en este caso son 7 años, dice, el 2 dice, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en la cueva y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaba, dice. Acababan y arruinaban la cosecha por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, dice. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, no se podía contar. Invadía el país para devastarlo. ¡Qué historia! Eran humillados por los pueblos vecinos. El pueblo de Israel, un pueblo conquistador, un pueblo que tomaba posesión de todo y Dios prosperaba, pero hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y fueron esclavos de otros, no solamente de los madianitas, sino de todo, dice, ¿no? De los amalecitas y de otros pueblos del oriente que venían como langostas y tomaban toda la tierra. Y vamos al 11, ¿sí? Lo invito al 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, ¿sí? Y dice el 12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envío. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Él le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Yo estaré contigo. Y dice el 24, mire, vamos al 24.
Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofrán de Abisacer. Dice el 25, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y al poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Y vamos al 7. Acá, ¿qué le está pidiendo? Primero lo llamó, ¿no? Y le dijo, yo te estoy llamando, yo soy el que te pongo. Creo que dice, ¿acaso yo soy tu Dios? Se le hace una pregunta a la Reina Valera, ¿no? Yo te estoy llamando. Pero vemos acá que le manda a hacer un trabajo. El pueblo de Israel había entrado en idolatría. El padre de Gedeón había hecho un altar para Baal. Y había hecho un poste, otro altar de acera, un altar. Tenía 2 dioses en su casa. Pero le dio una orden Dios a Gedeón. Y el 7 dice, el 7:2, el Señor le dijo a Gedeón, tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que sus propias fuerzas lo han librado. Ya el Señor lo mandó a la batalla. Y todos conocemos la historia, ¿no? Y dice el 20 y 22. ¿Sí me acompañan ustedes? Están ahí, ¿no? Y ahora entramos. Y quiero que nos pongamos, que nos enfoquemos en la palabra. Que dice, el 20 dice, las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritando, desenvainando su espada por el Señor y por Gedeón, gritaban. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bezita en dirección de Cerezá, hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabac. Entonces se convocó a los israelitas de Naftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Qué palabra, amén. Qué hermosa historia. Aquí nos cuenta un llamamiento. El pueblo de Israel había hecho lo malo, pero el Señor nunca desecha a su pueblo. Te puedes equivocar, puedes errar, puedes cometer errores, pero el Señor siempre está preparado para levantarte. Solamente tiene que estar tu disposición de querer levantarte. Solamente está en vos el ponerte en pies. Y muchas veces cuando entramos en ese problema, en esa aflicción o lo que hemos vivido, entramos en idolatría. Y la idolatría no nos habla acá de poner idolatría de adorar a una virgen, adorar a los santos, sino idolatrías que nosotros idolatramos. No lo voy a poder, no voy a alcanzar, no lo voy a lograr. Hacemos a nuestras cosas de no poder alcanzar como un ídolo. Si yo nunca lo voy a poder alcanzar. 7 años en manos de los madianitas.
un tiempo de maldición, un tiempo de hambre, un tiempo de derrota, de vergüenza, un tiempo de confusión. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Y Dios dónde se encontraba en esos 7 años? Dios se había olvidado de ellos. Y esto es lo que le pasaba a Gedeón. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Si me has dicho, le has hablado a mi padre, le has hablado a todos que íbamos a ser una ciudad fuerte, íbamos a poder hacer maravillas. Pero mira cómo estoy, decía Gedeón, le decía, estamos mal. Pero Dios nuevamente busca a un hombre para levantar a su pueblo y para darle una oportunidad. Dios te está buscando a vos. Dios no está buscando, me está buscando a mí, Maggie. Dios te está buscando a vos para levantar. Y cuando hablo de un pueblo, no solamente hablo de la iglesia, sino que hablo en tu generación, en tu familia, en todos tus sueños, tus anhelos. ¿Cuánto tiempo vivió ya tu familia humillada por el diablo? ¿Cuánto tiempo estás viviendo ya que no hay trabajo? Antes de ayer hablaba con una persona y me decía, entro a un trabajo, me echan, entro a un trabajo, me echan, entro a un trabajo, me echan. Y así estoy constantemente. Y ya le dije al Señor, voy a poner, sus palabras sola lo dijo, el 100%, 100 por 1 para servirlo a Él. Él solamente lo dijo, que no estaba sirviendo a Dios. Por eso las cosas que le han vivido. Dios le muestra el camino a Gedeón y le dice, número 1, primero le dice, haz un altar. Y número 1, restaura lo que está destruido. Derriba el altar de Baal y la imagen de Acera. Y con esto mismo que derribaste, haceme un altar a mí. Derribar lo que está destruido, esos sueños malos que te han dicho en tu generación, o lo que Él formó, ya no vamos a salir más de aquí. El pueblo de Israel dice que hacía cuevas para esconder todo el ganado, las cosas, para que no vengan. Cuando venían los amanecistas, venían a ellos y se devastaban todo se comían de ellos. Imagínense ustedes que tengan un pariente y que va a su casa y venga y le diga, entra a su heladera, le come todo, agarra la cama que usted compró, o el somier se dice, ¿no? Somier, y agarra el cuchillo y le hace crac, 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 crac. Tomá, acá tenés tu cama, acá tenés tu somier. Agarra con un palito y empieza a romper todas las lamparitas, aunque los LED son de plástico ahora, los foquitos, ¿no? Pero no importa. ¿Cómo se sentirían ustedes? Y ustedes están, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Viene y hace eso en mi casa. Viene y me destruye todo. Así vivía el pueblo de Israel, en humillación tras humillación, en pérdidas. Pero número 3, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y se vistió de Gedeón. El Espíritu Santo dice que el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. Ya no era Gedeón, era Dios que estaba en él. Era el Espíritu Santo, era el mismo Cristo que estaba con él. En la palabra hebrea es el lavaz, que el Espíritu se vistió de esa persona. ¿Y usted sabe que tiene el Espíritu de Dios en su cuerpo? Lo tenemos que activar. Lo tenemos que activar en nuestra vida y dejar que el diablo siga humillando nuestros sueños y nuestros anhelos. Y acá vemos estos 3 caminos que el Señor le preparó a Gedeón. Una vez que él estaba preparado, le dijo, Gedeón, ya estás preparado. Ya derribaste el altar.
Ya me hiciste una ofrenda hacia mí y yo estoy con vos, estoy metido ahí. Ahora es tiempo de que salgas a la guerra. Es tiempo de guerra, Gedeón. No te quedes ahí, yo no te llamé para que te quedes ahí. Te dije todo lo que tenés que hacer, lo hiciste. Ahora te tenés que enfrentar contra el pueblo. Y él lo hizo un llamamiento a Gedeón y le dice: necesito que hagas sonar las trompetas. Cuando suenan las trompetas, el enemigo tiembla. Cuando hay un grito de júbilo, hay un grito de ustedes de guerra, Señor, el diablo tiembla y retrocede para atrás. Escuchamos la historia de Gedeón, que Gedeón salió con toda la fuerza y dijo: más sí, vamos ahora sí, tengo el Espíritu de Dios. Y vengan, vamos a juntarle el pueblo, vamos a juntar. Se levantó, se puso las pilas como quien dice, y juntó 32,000 guerreros para la batalla. Y el Señor le dijo: ajá, no, Gedeón, es mucho pueblo, es mucho, no quiero que vayas. Por eso le hice leer varios pasajes, ¿no? No es mucho eso. Quiero que mandes a 22,000 de vuelta a su casa. ¿Cómo, Señor? Me voy a quedar con 10,000 solamente. Bueno, quédate con 10,000. Pero yo estoy con vos. Y Gedeón seguía con la fuerza, con todo ese poder. Y tengo 10,000. Y el Señor le dijo: no, Gedeón, es mucho 10,000. Es mucho. Se la hizo difícil. Me acuerdo una vuelta Fernando me decía: Fernandito, el Señor me la hace difícil. Se la hizo difícil. Necesito que te quedes con 300 personas nomás. No vayan a hacer que ellos crean que porque ustedes eran muchos lo vencieron. El Señor le decía: yo necesito que ellos vean mi poder, que ellos puedan ver. Y se quedó con 300 personas y le da una estrategia: que rompan las vasijas y que toquen la trompeta, y Dios le iba a dar la victoria. Estrategias importantes en nuestras vidas: romper la vasija, romper lo que nosotros anhelamos y gritar, tocar la trompeta: lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Es eso lo que Dios quiere para su pueblo. Vemos en este tiempo muchos guerreros del Señor, muchos Gedeones que estamos así preguntándole: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de mi padre? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? Que no se levanta, que no pelea por mí como lo hizo en la antigüedad. ¿Dónde está el Dios que tanto lo busco, que yo estoy adorando y no lo encuentro, y que tiene su tiempo? Pero el Señor nos da una palabra esta mañana, me dio esta palabra que le diga: Él va a acabar la humillación de su pueblo y te va a dar la victoria. Él va a acabar el tiempo de humillación, no te sentirás más humillado, porque el diablo ya hizo estrago con tu vida, pero ahora Dios te quiere dar la victoria. Él anuncia a su pueblo un tiempo nuevo. No vivirás más de derrota en derrota, de humillación en humillación. El Señor te dice: yo te levanto como un Gedeón, y aunque te quedes con pocas fuerzas, el diablo verá el poder que yo tengo en tu vida, y yo me glorificaré, porque yo estoy con vos. ¿Lo creen? ¿Cuántos quieren que Dios corte la humillación de su pueblo? En nuestra familia, Él va a terminar esa humillación. Escuchamos personas que dicen: estoy arruinado, destruido, en nuestra familia o nosotros mismos, afligido. Se sienten oprimidos por el opresor, lastimado, olvidado.
Muchos tienen el documento de la enfermedad y tienen miedo de la muerte. Muchos tienen el documento de la deuda y tienen miedo de la derrota, el fracaso o de la ruina, el de ya no tener más nada. Pero el Señor hoy va a acabar ese tiempo. El Señor te quiere dar la victoria. Y ya no vendrá nadie a reventarte todo lo de tu casa y a lastimar tu corazón. Porque así como Dios estuvo con Gedeón, está con vos. Pero el Señor quiere que tengas bien en claro algo. Los 3 puntos que te he dado en esta mañana. Levanta el altar. Que representa varias cosas para nuestra vida levantar un altar. El ser parte de la iglesia. Mira el que está al lado. Vos sos parte de la iglesia. Andrés, sos parte de la iglesia. Dani, los chicos, somos parte de la iglesia. El levantar el altar es congregarte, es poder formarnos, el saber que hay un Dios que necesita de la adoración y necesita de nosotros. El levantar un altar es poner en primer lugar a nuestro Dios. Y no es voy un domingo, el domingo que viene, no, el otro domingo, bueno, vemos si no llueve. Es poner en primer lugar a Dios, es un compromiso con el Señor. Eso es levantar un altar. Cuando uno lee la Biblia, los altares no eran que decían, bueno, dile al pastor Ovaldo que vaya a hacer un altar y yo me quedo durmiendo. No, el Señor llamaba pastor Ovaldo, haga un altar al Señor. Y así Dios llamó a varias personas y Dios te pide que tengas un altar para Él, que le ofrezcas una ofrenda al Señor. El levantar un altar es un tiempo con Dios. Dios anhela de nuestra búsqueda, de que estemos constantemente buscándole. Los grandes hombres que buscaron de Dios conquistaron, derrotaron y fueron personas nombradas en la palabra de Dios, y grandes personas, grandes valientes, los que tuvieron comunión con Dios, los que tuvieron tiempo con Dios. El Señor nos llama a un tiempo nuevo, a un tiempo de búsqueda, que nos encontremos con Él. Antes estaban humillados, pero el Señor los llamó a un tiempo nuevo. Por segundo paso que le dijo, derriba los ídolos que hay en nuestra vida. Has tenido noticias sobre tu familia, has tenido noticias sobre vos. El diablo hizo tragos en tu vida. Y muchos te dijeron, de acá no pasas, no lo vas a lograr. Has estado estudiando algo y has fracasado. Has proyectado algo con tu familia y no lo pudiste lograr. Y el diablo te dice, no es por ahí, estás equivocado. Pero Señor, vos me dijiste que me ibas a dar. Y el diablo te dice, no, se equivocó, no es para vos. En tu ministerio has orado por tu hijo y tu hijo no cambia, y han levantado un altar de idolatría a decir, sí, es verdad, no va a cambiar. La incredulidad es uno de los ídolos más grandes que atacan a los hijos de Dios. El dejar de creer en nuestro Dios es el ídolo más grande, y creo que lo podamos comparar como Baal en ese tiempo. El dejar de creer en Dios, porque cuando tu palabra es negativa y dice no lo voy a lograr, estás declarando que Dios no tiene poder, que Dios no lo puede lograr. El Señor nos llama en esta mañana que derribemos ese altar,
que derribemos esa idolatría que estamos haciendo sin querer, sin darnos cuenta. Estamos haciendo una idolatría y estamos dándole lugar a Satanás. Al no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. A esta enfermedad, me apropio de la enfermedad. Esta es mi enfermedad. El Señor te dice: no idolatríes, no seas idólatra de esa enfermedad, porque no es tuya. Es un proceso que Dios está trabajando con vos. Olvidamos el consejo de Dios y seguimos nuestros propios consejos. Ya nos olvidamos de escuchar la voz de Dios y escuchamos lo que el corazón dice. Y entra el miedo, el fracaso, el no querer dar pasos, el de no enfrentar las decisiones, de pasar la línea, como hablábamos la semana pasada. Tenemos la conquista ahí en nuestra tierra, pero no queremos pasar la línea por escuchar nuestro corazón y no escuchar a Dios. Pero esta mañana el Señor te dice: la guerra no es tuya, la guerra es mía. Yo voy a pelear por vos. Yo solamente quiero que hagas lo que yo te pido, que te levantes, ofrezcas un altar para mí y que derribes esos ídolos. El tercer paso es dejar que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. El estar metido Dios aquí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dejar que Dios pelee por nosotros. Cuando Dios está en nosotros, ya la pelea no es nuestra, es la pelea del Señor. Derribamos altar, dejamos los ídolos, pero no queremos sujetarnos a los planes de Dios. Y que el Señor te dice: te vas a quedar solo. El Señor te dice: no lo vas. Ahora no lo vas a lograr, lo vas a lograr mañana. Esperá. Yo me acuerdo, mi papá siempre me decía esto: orá. Se lo ha dicho a todos ustedes, ¿no? Cuando estaba con un problema, el pastor tenía esa palabra bien clarita: orá. Y cuando él me decía orá, papá, ya estoy cansado de orar. Estoy orando todos los días por eso y no veo la salida, no veo el crecimiento. ¿Qué está pasando, papá? Y él me decía: espera en Dios, porque Dios pelea tu batalla, no sos vos. Y cuando entendemos que Dios está con nosotros, que Dios se mete en nuestro cuerpo, que Dios se viste de Rubén, se viste de tu nombre y está metido ahí, entendemos lo que nuestro pastor entendía: que Dios te da la victoria y que busquemos de Él. Y eso le pasaba a Gedeón. Dios se vistió de él y él estaba: ¿y dónde está Dios? Y el Señor le dijo: vas a ver mi mano poderosa, solamente confía en mí. Y cuando se quedó con 300 personas, el Señor le dio la victoria. ¿Qué es lo que tienes en tus manos hoy? ¿Con quién está? ¿Quién es tu equipo? Me preguntaron la otra vuelta. Y yo te pregunto a vos: ¿quién es tu equipo de tu familia? ¿Estás solo? Y si estás solo es porque Dios quiso que estés así. Y si estás acompañado es porque Dios quiso que estés acompañado. Pero que no te quede duda que el Señor te va a dar la victoria. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hoy estás al frente de la humillación. Tú puedes tener miedo, tu familia puede tener miedo, pero tú tienes la espada de Dios, que es la palabra de Dios. Miren lo que dice en Samuel.
Samuel 17:45. Y esta palabra quiero que la lleves para esta semana. Samuel 17:45, David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a lo que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Hay un Dios para tu pueblo, hay un Dios para tu familia, para nuestra generación, y todo el mundo va a saber. Solamente créele al Señor. Basta de humillación, basta de tiempo de que el diablo viene a querer desanimarte. Decirle al Señor: hoy mismo cortaré tu cabeza, Satanás. El poder te da Dios. Yo te invito a que te pongas de pies. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, le dijo David a Goliat, aquel gran gigante. ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el ejército que ha venido con tu familia o contigo a querer sacarte la paz? Muchas personas dicen: esto no me deja dormir, esto que estoy viviendo no me deja descansar, me saca la paz. Pero el Señor te trae en esta mañana esta palabra: yo terminaré con esta humillación, ya no habrá más humillación. Estoy pasando de derrota en derrota, de problema en problema. ¿Qué está pasando, Señor? El Señor te dice: se termina todo esto. Esto es un tiempo nuevo. Has pasado la línea y te encontrás con esto. Pero el Señor dice: yo te fortaleceré. Ya no eres tú, soy yo el que estoy con vos. Decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón, con un montón de errores, papá. Quizás débil, derribado, sí, porque he estado derribado, desanimado, con miedo, Señor. Pero hoy tomo esta palabra, hoy tomo este tiempo que tú me has dado, Señor, y digo: basta de la humillación. Hoy dejo que tu espíritu entre más potente en mi vida para que tome control, porque has vivido en mí, pero no te he dejado actuar, Señor. Quizás por la idolatría que he producido en mi mente, pero hoy dejo que tú, Señor, crezcas. Quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Crece en mí, papá. Me quiero encargar de ti solamente, de hacer tu voluntad, Señor. Y para que tú, Señor, lo hagas todo por añadidura. Mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, Señor. Ese hijo que hace rato que no me habla, ese esposo que hace rato no me está dando ese interés que necesito, esa esposa. Esos hijos que se han ido, esos hijos que están enfermos. Señor, hoy corto con la humillación. Hoy corto con esa humillación y te dejo actuar a ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Si has hecho esta oración, yo te invito a que vengas al altar y que puedas confirmar esa oración que has hecho en esta mañana, en este tiempo. Te invito a que dejes el lugar donde estás y que vengas y digas: Señor, acá estoy delante tuyo. Señor, entregando mi corazón por completo, abriendo mi corazón. Señor, haz una operación en mi corazón y sacas todo, Señor, lo que hay en mí que todavía falta.
Yo te invito a que des ese paso valiente y puedas venir aquí. Vamos a orar mientras alabamos a Dios y le decimos al Señor que eres todo, Señor.